Debemos celebrar el domingo de resurrección. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mentira del domingo de resurrección. Alrededor de 2.000 millones de católicos romanos, protestantes y varios millones de religiosos de otras denominaciones religiosas, incluyendo evangélicos, creen que Jesucristo fue crucificado y sepultado un viernes y luego resucitado al amanecer del domingo. Muchas personas se levantan muy temprano domingo de resurrección o domingo de Pascua para celebrar un servicio religioso durante la salida del sol para así conmemorar la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es posible considerar los 3 días y 3 noches que Cristo profetizó que estaría en el corazón de la tierra, equivalente al tiempo entre Viernes Santo y Domingo de Resurrección? Teólogos y eruditos bíblicos alegan que 3 días y 3 noches es un modismo griego y puede significar cualquier porción de 3 días y 3 noches, pero esta teoría falla cuando se presenta evidencia bíblica. Recuerde, Jesucristo se refería al uso hebreo y no griego de la expresión 3 días y 3 noches. Semanas antes, católicos romanos y grupos religiosos comienzan la temporada cuaresmal, un periodo de 40 días de abstinencia y lamentación dirigido al domingo de Pascua. ¿Dónde está la conexión bíblica de esta celebración con la resurrección de Jesucristo? ¿Y por qué Él no le enseñó estas cosas a los discípulos? Si le preguntas a los cristianos el por qué apoyan tales creencias, dirán, ¿es una tradición o es lo que mi iglesia enseña? La mayoría de las gentes no tienen idea del origen de estas celebraciones paganas y tienen la tendencia de aceptar lo que se les ha enseñado sin antes investigar. Si Dios hubiera deseado que su pueblo observara esta fiesta, ¿por qué tardó tanto en establecerla? Y si esta fiesta pagana realmente conmemorara los sucesos de la crucifixión y de la resurrección de Jesús, se hubiera observado desde el principio por los apóstoles. Sin embargo, se introdujo como un día sagrado cristiano después de haber fallecido todos aquellos que tuvieron bastante conocimiento, los apóstoles, de los sucesos ocurridos durante el tiempo que el Señor estuvo en la tierra. Por eso debemos tomar nota de lo que celebramos. Muchos llamados cristianos dirían que ellos asisten al servicio de Domingo de Resurrección para honrar a Jesucristo y no para adorar al Dios Sol. ¿Es aceptable adoptar costumbres paganas para luego reinterpretarlas desde una perspectiva cristiana? No. Jehová advirtió a los israelitas mientras se preparaban para entrar en la tierra prometida de los cananeos en Deuteronomio capítulo 12, versículos del 30 al 32. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. El famoso domingo de resurrección no honra la resurrección de Jesucristo, sino la del Mesías babilónico Tamuz, y contradice lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nadie presenció directamente la resurrección de Jesucristo. Debemos examinar la única autoridad disponible, la Biblia. El apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. La Biblia es la palabra de Dios revelada. Si la señal de Jesucristo de Mateo capítulo 12 versículo 40 se cumplió tal y como él predijo, entonces las tradiciones del Viernes Santo y Domingo de Resurrección quedarían expuestas como falsas y antibíblicas, porque representan un tiempo incompleto de lo que Jesucristo dijo que estaría en el corazón de la tierra.
Incluso hasta los llamados eruditos bíblicos inteligentes malinterpretan la señal de Jesucristo de Mateo capítulo 12 versículo 40, mientras muchos supuestos cristianos aceptan voluntariamente las tradiciones de los hombres. Los verdaderos cristianos aceptamos lo que Él nos enseña por medio de su palabra. Él nos advierte en Marcos capítulo 7 versículos 7 y 8, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y entonces, ¿aceptarás la palabra de Dios como fiel y verdadera o continuarás arrastrándote tras las tradiciones de los hombres? Definición de un día y una noche. Para saber si es cierto que Jesucristo murió un Viernes Santo y resucitó el domingo de resurrección, debemos entender lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 4 y 5. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Un día se compone de 24 horas, 12 horas mañana y 12 horas tarde. Al Dios crear la tierra, también creó la rotación sobre su eje, que determina cuándo el día y la noche comienzan y terminan, y siempre gira alrededor de una línea imaginaria que pasa a través de los polos norte y sur una vez al día, 24 horas. ¿Entendía Jesucristo la duración de un día y una noche? Sí, Él dijo en Juan capítulo 11, versículo 9, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, que tiene la señal clarísima y directa del Señor Jesucristo que los eruditos bíblicos, religiosos y cristianos no entienden. Jesucristo declaró en Juan capítulo 2, versículos del 19 al 21, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Claramente el Señor no podía exceder las 72 horas o 3 días y 3 noches que tomaría en resucitar, porque contradiría sus palabras proféticas. Marcos capítulo 8, versículo 31 explica claramente, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y resucitar después de 3 días. Una sepultura un viernes por la tarde significaría una resurrección de un lunes por la tarde. Simplemente en cualquier momento del día o de la noche, mañana, día o tarde, que el Señor Jesucristo hubiera entrado en la tumba, tendría que ser la misma hora en que saldría de ella resucitado. Los 2 días de reposo. Según los teólogos y eruditos religiosos, desde el atardecer del viernes hasta el día sábado es una noche y un día. Desde el atardecer del sábado al domingo de resurrección es otra noche, dándonos aproximadamente 2 noches y un día. ¿Dónde está la otra noche y 2 días para completar los 3 días y 3 noches que el Señor profetizó que estaría en el sepulcro? Teólogos y eruditos religiosos argumentan que cualquier parte de un día o una noche cuenta como un día o una noche. Ellos afirman que los últimos minutos de ese viernes por la tarde fueron el primer día, todo el día sábado el segundo día, los primeros minutos del domingo por la mañana el tercer día. Esta teoría errónea no equivale a 3 días y 3 noches que Jesucristo profetizó. Aceptar teorías de individuos que se hacen llamar teólogos y estudiosos de la Biblia es rechazar lo que la Biblia misma enseña. Para entender todos los sucesos de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, necesitamos entender cuándo comenzaron y terminaron los festivales bíblicos durante la primavera del año en que tuvieron lugar estos sucesos en el calendario de Dios. La mayoría de las gentes no sabe que la Biblia menciona 2 tipos de días de reposo, el día de reposo semanal o el sábado, y los 7 días de reposo anuales. Levítico capítulo 23, donde Jehová Dios menciona todos sus días de reposo y fiestas solemnes, especifica que deben observarse entre las 2 tardes. En tiempos de Jesucristo las tareas de cocinar y limpiar se realizaban el día anterior al día de reposo para evitar trabajar en el día de descanso designado por Jehová. El día anterior al día de reposo anual era el día de la preparación.
día que Jesucristo fue crucificado y colocado en el sepulcro. La mayoría de las gentes asume que el apóstol Juan se refería al día de reposo semanal, que era observado desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, y por eso asume que el Señor murió un Viernes Santo. Debido a que el cristianismo abandonó los días de reposo anuales, así como el día de reposo semanal por muchos siglos, las gentes no entienden lo que los evangelios enseñan acerca de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo, y por qué el famoso Viernes Santo y el Domingo de Pascua son tradiciones paganas. Entendamos bien claro que el emperador Constantino y la Iglesia Católica Romana y sus líderes, por medio de sus concilios, sustituyeron el día de reposo o sábado por el domingo y establecieron el domingo como el día de la resurrección de Jesucristo. Ellos consideran domingo el día del Señor. Génesis capítulo 2 versículo 3 dice: «Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». La crucifixión precedió un día de reposo. Juan capítulo 19 versículo 42 explica: «Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús». Según Juan capítulo 19 versículo 14, Jesucristo fue crucificado durante la preparación de la Pascua. Marcos capítulo 15 versículos 34 y 37 explica que Jesucristo murió alrededor de la hora novena, hora judía, o 3 de la tarde en nuestro reloj, y fue sepultado poco después de morir, porque la ley judía de sepultura prohibía que los cuerpos de los muertos permanecieran sin sepultar en el comienzo de cualquier día de reposo o fiesta. Además, no solamente era la preparación de la Pascua, sino que los judíos no querían que los cuerpos quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Según Juan capítulo 19, versículo 31, sepamos que un día de gran solemnidad es una fiesta solemne que es dedicada a Jehová Dios, que Levítico capítulo 23 proclama como santa convocación y describe 7 de estos días que se le ordenó al pueblo de Israel mantener año tras año. El capítulo revela que Jehová Dios consideró estos días como días de reposo y se refiere a todos ellos como las fiestas solemnes de Jehová y santas convocaciones. Estas fiestas no caen en el mismo día año tras año. La verdadera Pascua es mencionada en Éxodo capítulo 12 y siempre precedió al día de reposo anual llamado la fiesta solemne de los panes sin levadura, que era un día de gran solemnidad que Israel debía celebrar cada año, según Levítico capítulo 23 versículos 5 y 6. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. No hay duda que el Señor fue crucificado el día que el Cordero de la Pascua era sacrificado todos los años. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 enseña: «Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Juan el Bautista describió a Jesucristo en Juan capítulo 1 versículo 29 como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue crucificado en la Pascua y este día sería automáticamente un día de preparación para el día de la fiesta o día de reposo anual, que debía comenzar inmediatamente después de su sepultura. Existen varios programas de computadora que permiten calcular cuándo la Pascua y las fiestas solemnes de Dios comienzan en un año determinado. Los días de reposo anuales podrían ocurrir en cualquier día de la semana. Los martes y jueves son más probables que cualquier otro día para el primer día de panes sin levadura, después de la Pascua. El jueves es el más común de todos. Todos los demás días son menos frecuentes durante este período. En el año de la crucifixión de Jesucristo, según el calendario hebreo, la Pascua ocurrió un miércoles. Esto significa que el día de reposo anual tenía que ser un día después, el jueves. De hecho, era este día de reposo el que se acercaba, lo que requería la sepultura rápida del cuerpo de Jesucristo antes de su comienzo. El día de reposo semanal ocurrió 2 días después.
¿Cuándo ocurrió la resurrección? Si la resurrección de Jesucristo no fue un domingo, ¿cuándo fue? Mucha gente comúnmente cree que fue un domingo por la mañana. ¿Afirma esto la Biblia? Juan capítulo 20, versículo 1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El versículo explica que todavía estaba oscuro y el sepulcro estaba abierto cuando María Magdalena llegó el primer día de la semana, o sea, domingo. Luego, Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 3, afirma, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dos varones ángeles con vestiduras resplandecientes declararon a las mujeres allí presentes en Lucas capítulo 24, versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Jesucristo resucitó mucho antes del amanecer del domingo, durante el día de reposo semanal, o sábado. ¿Proveen estos versículos evidencia que apoya el domingo de resurrección? No. Obviamente Jesucristo ya había resucitado mucho antes del domingo por la mañana, porque había dejado el sepulcro durante el día de reposo semanal. En otras palabras, Él murió una Pascua a las 3 de la tarde, hora nuestra, hora novena judía, de un miércoles, y resucitó 3 días después a las 3 de la tarde, hora nuestra, hora novena judía, de un sábado, durante el día de reposo semanal. Por tanto, la resurrección ni siquiera ocurrió un domingo. Mateo capítulo 28, versículo 1 enseña, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El día de reposo semanal, o sea, sábado, había transcurrido y las mujeres fueron a ver el sepulcro al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo. Ya había comenzado una nueva semana. Otro versículo importante es Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El propósito de las especias era para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, pero no pudieron comprarlas hasta que terminó el día de reposo. Este era el día de reposo semanal porque Mateo capítulo 28 versículo 1 declara que las mujeres fueron a visitar el sepulcro al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo. Es posible que ellas hayan comprado y preparado todas las especias el viernes, día que separó los 2 días de reposo, el anual y el semanal, después del día de reposo anual, o la fiesta solemne de los panes sin levadura, y luego descansaron el día de reposo semanal, que era el sábado. Los evangelios son específicos en cuanto a que el Señor Jesucristo murió y su cuerpo fue colocado muy apresuradamente en el sepulcro poco tiempo después de haber entregado el Espíritu a las 3 de la tarde, hora nuestra, hora novena judía, según registra la Biblia, antes del anochecer y de comenzar el día de reposo anual, y resucitó antes de concluir el día de reposo semanal. Hay muchas personas que preguntan acerca de Marcos capítulo 16 versículo 9 que dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, y creen que el versículo respalda la teoría del domingo de resurrección. No, simplemente el versículo no dice que Jesucristo acababa de resucitar en la mañana, el primer día de la semana, sino que dice, habiendo pues resucitado del sepulcro. Debemos estudiar el versículo muy detenidamente. El verbo resucitado está en el tiempo pasado porque el Señor había dejado el sepulcro durante el día de reposo semanal, sábado, pero muchos piensan que el versículo se refiere a que Él resucitó domingo en la mañana. Jesucristo murió alrededor de las 3 de la tarde, hora novena, y fue sepultado un miércoles antes de comenzar el día de reposo anual. Luego resucitó alrededor de las 3 de la tarde, hora novena, durante el día de reposo semanal. Si contamos a partir de las 3 de la tarde, hora novena, del miércoles hasta la misma hora jueves, equivale a un día y una noche. Hasta la misma hora viernes equivale a un día y una noche.
y hasta la misma hora sábado equivale a otro día y otra noche. Aunque nadie presenció su resurrección porque el sepulcro estaba sellado, las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 40, registradas en la Biblia, testifican que su resurrección ocurrió después de 3 días y 3 noches, porque él había dicho antes de ser crucificado en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El apóstol Pablo enseñó en 1 de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No nos aferremos a ideologías o doctrinas que no son registradas por la Biblia. ¿A quién vas a creer? ¿A teólogos, eruditos, pastores, líderes conciliares o evangelistas, a quienes les encanta profesar a Cristo pero rechazan la señal que Él nos dejó? Jesucristo dice en Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar la Biblia para que nadie nos engañe con falsas doctrinas. Cristo resucitó de entre los muertos tal y como dijo que lo haría. Afirmar que Él murió un Viernes Santo y resucitó un domingo de resurrección sin proveer pruebas bíblicas es quitarle y añadirle a la palabra de Dios y promover mentiras. Ningún cristiano debe apoyar tal mentira. La decisión es tuya. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.